Bueno, perdonad, es que no habíamos empezado a grabar la presentación. Pues, Como os comentaba, vamos un poco a esclarecer lo que es el TBS, que es en siglas en inglés el Trabecular Bone Score, que es una nueva herramienta que sale integrada dentro de la información de la densitometría ósea, que es la herramienta que usamos para valorar el riesgo de fractura y la que nos hacen en el Hospital Provincial de Castellón. Vamos a ver, aquí. Como os comentaba, la base de esta técnica pues, utiliza la absorciometría de rayos X, que se obtiene, en este caso, practicándola en columna lumbar y en cadera centrada en cuello femoral, que es la misma base que utiliza la densitometría ósea. En el caso de la densitometría ósea, el cálculo se hace con el resultado que hay entre la cantidad de calcio mineral óseo partido del área. Y en el caso del TBS, lo que se ha demostrado es que es capaz de discriminar aquellos pacientes que han tenido una fractura de aquellos que no. Pues, ¿por qué? Porque los valores que ofrece son menores entre un grupo y otro. Entonces, bueno, todos conocemos lo que son los valores patológicos de normalidad y de osteopenia que se obtiene en la densidad mineral ósea, es decir, la DMO, que hasta ahora y de momento sigue siendo el gold estándar para valorar el riesgo de fractura de los pacientes que sometemos a esta prueba. Recordaros, pues como siempre, que los valores que sean igual o por debajo de 2,5 desviaciones estándar son los que consideramos con valores de osteoporosis, es decir, con mayor riesgo de fractura y por lo tanto son los que debemos tratar. Sin embargo, se sabe que más del 50% de las fracturas que se consideran osteoporóticas se producen en la zona de normal o osteopenia, como podemos ver en esta gráfica que es muy explicativa, que viene a señalaros que las mujeres, en un estudio de mujeres posmenopáusicas, se registró el número de fracturas y se contrastó con los resultados que tenían de densidad mineral ósea, es decir, del riesgo de fractura por DMO, y se observó que alrededor del 50% de las fracturas ocurrían en esta zona, en esta área azulada que representa mujeres que tenían densidad mineral ósea en rango de normal o en rango de osteopenia. Por lo tanto, a pesar de que tenemos esta herramienta, que es la densidad mineral ósea, como gold estándar, hay muchos pacientes que se clasifican mal. Sin embargo, el TBS, que lo que viene a ser es un software que se aplica a la imagen esta que obtenemos mediante la absorciometría de rayos X, lo que viene a medir son las diferencias de grises que hay entre un píxel, una red de píxeles que va realizando en diferentes áreas de la columna lumbar o de cadera femoral, y las diferencias que hay de grises de una celdilla a otra, lo que hace es un cálculo eleva los valores al cuadrado y hace un sumatorio, que esto es diferente de la técnica que utilizaba hasta ahora la DMO. Esta medición no está limitada por la zona en la que se practique o por el tamaño de la misma y, sin embargo, lo que se hace en la densidad mineral ósea, que es lo que quería un poquito explicar para que veáis ya de entrada la diferencia que hay entre las técnicas, lo que hace la densidad mineral ósea es valorar la diferencia de brillos que hay de un área a otra y hace un sumatorio de lo que es la concentración mineral ósea, obteniendo, por lo tanto, unos valores diferentes en una técnica y otra. Entonces, en base a estos resultados, pues ya se han realizado estudios para valorar si hay diferencias entre uno y otro y qué ventajas puede tener un estudio respecto al otro. En este estudio realizado en población canadiense, es el estudio de Manitoba, que recogió cerca de 30.000 pacientes, que es una N muy grande, por lo tanto podemos generalizar de forma bastante amplia, entre los que más de 1.500 pacientes presentaron fractura mayor osteoporótica. Se observó que se hicieron tres ramas en este estudio y en función de los valores que ofrecía la densidad mineral ósea. En aquellas pacientes que tenían una densidad mineral ósea dentro del rango de normalidad, utilizando solo DMO, se aplicó la TBS y se observó que hasta un 21% de estas mujeres tenían que ser reclasificadas en riesgo de fractura, es decir, realmente no tenían un riesgo de fractura normal, sino que estarían reclasificadas hacia zona de
osteopenia o bien de osteoporosis. Sin embargo, en el grupo de riesgo medio, es decir, el de osteopenia, fue el que mayor porcentaje de pacientes se observó que estaban mal clasificados y estaban mal clasificados, digamos, a un riesgo inferior del que tenían realmente. O sea, cerca del 30% se pudieron reclasificar a riesgo alto, muy alto de fractura. Y ya por último, más anecdótico, es que en aquellos pacientes que por DMO tenían un riesgo elevado de fractura, que sería el tercer grupo de pacientes, el de las banderas rojas, que veis aquí a la derecha de la gráfica, un 5% de estos pacientes estaban mal clasificados, es decir, se habían clasificado con un mayor riesgo de fractura, es decir, se había sobreestimado su riesgo. Entonces, en base a estos resultados, en algún otro estudio más, pero principalmente quería quería explicaros este estudio en el que la N que se estudió es muy elevada. En base a estos resultados, pues el TBS es una técnica que se ha demostrado como parámetro independiente para predecir fracturas y está por ello ampliamente reconocido en las principales asociaciones implicadas en el estudio y valoración de riesgo de fractura, como puede ser la SEIOM, pero también el STEO, entre otras, como podéis ver en esta slide. Bien, ya sabemos de las virtudes del TBS, es decir, que permite reclasificar el riesgo en aquellos pacientes que no estén bien clasificados por DMO, es decir, es una técnica como más específica o más que permite afinar mucho más y, por lo tanto, nos permite detectar más pacientes que estén en riesgo, por lo tanto, pues podríamos tratarla más precozmente. En relación a la osteoporosis secundaria, es otra de las ventajas que tiene esta técnica. ¿Por qué? Porque ha demostrado que permite determinar el riesgo de fractura en grupos de riesgo, principalmente en los que veis en esta pantalla. Es decir, primero los pacientes con diabetes tipo 2, que no es un grupo de personas pequeño, ni mucho menos. También aquellas, en este caso dentro del mundo de la reumatología, pues también es muy importante tener en cuenta que en aquellas personas que reciben tratamiento con glucocorticoides o que tienen una alteración en su secreción endógena. También los pacientes con hiperparatiroidismo primario, VIH, fallo renal. Y no solo en este grupo, sino también en otros que también son bastante importantes a tener en cuenta, sino que la espondilitis anquilosante, como sabéis, es una enfermedad que lo que hace es calcificación de los ligamentos y que también puede afectar a la columna, pues es muy, muy importante tener en cuenta que el TBS nos ayuda a determinar riesgo de fractura porque precisamente por esta calcificación que presenta a nivel de columna lumbar los pacientes, pues la DMO podría infraestimar el riesgo, es decir, podría hacer una lectura errónea de lo que tienen, del riesgo que tienen en realidad estas personas. Y también en el grupo de talasemia mayor. He recalcado mucho estos grupos, principalmente la diabetes, el hiperparatiroidismo primario, los glucocorticoides, pues porque son un grupo de pacientes muy numerosos y porque se han hecho estudios específicos para valorar la sensibilidad que tiene el TBS respecto a la densidad mineral ósea para el riesgo de fractura. Entonces, en este cohorte prospectivo retrospectivo que os presento, que es el mismo estudio de Manitoba, en el que se valoran pues, cerca de 30.000 mujeres por encima de 50 años, es decir, se puede considerar ya menopáusicas. Cerca de 2.500 estaban diagnosticadas de diabetes tipo 2 y se observó una asociación positiva entre lo que es la diabetes mellitus con la densitometría más alta en todas las regiones. Pero su asociación fue mucho mayor cuando se le realizaba un TBS. ¿Qué quiere decir? Pues que se pudieron reclasificar más mujeres que tenían riesgo de fractura con el TBS respecto a la densidad mineral ósea. Quiero decir que este estudio además se ajustó a otros factores de riesgo para evitar sesgos y se observó que las mujeres con diabetes eran más propensas a tener un TBS en el TECIR más bajo, es decir, en aquel grupo de mayor riesgo de fractura osteoporótica respecto a la clasificación que permitía hacer la densidad mineral ósea. Y esto lo veis aquí en esta gráfica, que es muy representativa, en el que las columnas en gris vienen a representar los valores que se obtuvieron en densidad mineral ósea, con una odds ratio bajita por debajo de 1, que casi sería protector la diabetes mellitus. Sin embargo, en el caso del TBS, vemos la columna en verde, la odds ratio es mucho mayor, de 2.6.
En relación a la osteoporosis secundaria inducida por glucocorticoides, también fue un grupo de pacientes en el que se ha estudiado la relevancia que pueda tener la TBS o la utilidad que nos pueda demostrar, y se comparó con el gold estándar, que sería la densidad mineral ósea. Y aunque las diferencias en los resultados que tuvimos no fueron estadísticamente significativas, sí que se pudo demostrar que el TBS también es sensible en el seguimiento de la densidad mineral ósea en los pacientes que reciben tratamiento con glucocorticoides, incluso a dosis bajitas. Es decir, a partir de 5 miligramos de prednisona o equivalentes ya se podía ver un cambio la densidad mineral ósea medida por TBS en aquellos pacientes que recibían esta terapia. Otra de las ventajas que ofrece esta herramienta, y creo que es muy importante porque tengamos en cuenta que la densidad mineral ósea, es decir, la valoramos sobre todo en gente por encima de 50, 60 años, donde ya la patología degenerativa a nivel lumbar es mucho más prevalente, se ha demostrado que esta técnica es de utilidad en la valoración del riesgo de fractura en aquellos pacientes que ya presenten patología degenerativa lumbar, es decir, osteofitos, calcificaciones de ligamentos, porque es capaz de discriminar un calcio del otro y es capaz de hacer una lectura más acertada de lo que es el riesgo de fractura. Sin embargo, recordar que cuando se realiza la densitometría ósea estándar, uno de los limitantes es que el paciente tenga pues, precisamente patología degenerativa lumbar, porque puede hacer que infraestime el riesgo, es decir, esté valorando el calcio que forma parte de los osteocitos como calcio propio de la cortical ósea y por lo tanto pues, nos ofrezca un resultado erróneo. Bien, a día de hoy, pues, cuando nos hacen las densitometrías, obtenemos dos valores principalmente, el de la densidad mineral ósea por un lado y después el trabecular bone score por otro. Entonces, ya se ha incluido los valores del TBS en lo que es el FRAX, que es esta herramienta que podemos utilizar online para estimar el riesgo de fractura mayor osteoporótica o bien de fractura de cadera en nuestros pacientes, bien sin tener datos de densidad mineral ósea, o teniendo datos de densidad mineral ósea en cuello femoral, y lo que se ha añadido ahora también son los valores del TBS. Como podéis ver abajo a la derecha, podemos hacer un ajuste si tenemos los valores del trabecular bone score para tener una estimación de riesgo de fractura más acertada. Y esto mismo también lo ha desarrollado la misma compañía que desarrolló el software de Trabecular Bone Score. Lo que ha hecho es, si lo observáis en los resultados que nos ofrecen en la prueba de densidad mineral ósea, abajo a la izquierda está esta misma cuadrícula, ¿no? Esta misma tabla que lo que nos viene a confrontar son los valores del T-score obtenidos por densidad mineral ósea junto con los del trabecular bone score. Entonces nos hace unas celdillas de colores, verde, amarillo, rojo, que lo que es una forma de estratificar visualmente el riesgo de fractura del paciente. De forma que si está señalado los cuadraditos verdes, tendríamos un paciente con un riesgo normal o bajo. Y, sin embargo, aquellos pacientes que están, digamos, que están clasificados en las celdillas de colores pues, más calientes, pues bien naranja o rojos, pues esos son los que tendrían un riesgo alto o muy alto de fractura. Y esos son los que, digamos, que serían tributarios de hacer un tratamiento preventivo. Y ya por último, comentar que la herramienta del TBS también ha demostrado ser sensible al seguimiento de pacientes, bien estén con tratamiento preventivo o no. Es decir, aquellas personas que se le ha hecho una absorciometría de rayos X, se le ha hecho una lectura de TBS al momento cero y al año o a los 2 años, ha demostrado que hay unos cambios en el riesgo de fractura, y también se ha demostrado que en aquellos pacientes que reciben un tratamiento también se puede observar el efecto de los mismos sobre la densidad mineral ósea. Veamos, esta es una tabla que nos viene a reflejar el efecto esperado de los tratamientos que tenemos disponibles a día de hoy para la osteoporosis, ¿no? El más potente serían los análogos de la PTH, las teriparatidas, que tienen un efecto anabólico, es decir, que hacen hueso de calidad. Por lo tanto, la densidad mineral ósea esperamos que se incremente mucho al iniciar este tratamiento y al finalizarlo. Y también hay una mejora sobre la microarquitectura. Sin embargo,
Los otros dos grupos de terapéuticos, por un lado, serían los antirresortivos, entre los que están denosumab y bifosfonatos. El incremento de la densidad mineral ósea es discretamente menor respecto a los tratamientos anabólicos y no tienen tanto efecto sobre la microarquitectura, con unas diferencias discretas de uno respecto a otro. Y por último, por recordaros que aquellos pacientes que no ya reciben tratamiento y están en menopausia, en el momento de la menopausia, el escenario es totalmente el contrario, es decir, hay una alteración sobre la densidad mineral ósea que va a la baja y también sobre la microarquitectura. Y de la misma manera, aquellos pacientes que recibe tratamiento con glucocorticoides o que está en tratamiento con los inhibidores de aromatasas. Tener en cuenta, por ejemplo, los pacientes que tienen diagnóstico de neoma de mama, que además se le administra tratamiento con inhibidores de la aromatasa en aquellos son pacientes que tienen alto riesgo de mayor riesgo de fractura o osteoporótica. Entonces, lo que han demostrado por un lado, la densitometría ósea clásica respecto a los cambios en TBS lo podemos ver en esta gráfica. Veis que, por un lado, la situación de pacientes tratados es diferente. Observamos que para aquellos pacientes que se tratan con bifosfonatos, que viene a ser esta esfera amarilla, los cambios que esperamos en la densitometría de columna lumbar son discretamente mayores respecto a los cambios que hay en el TBS, por lo que esta técnica no sería la idónea para hacer un seguimiento en pacientes que reciban ese tratamiento. Pero sí que de forma similar lo observamos, por un lado, en aquellos que reciben tratamiento con denosumab, en los que cambios de la densitometría de columna lumbar y en TBS son notorios y mucho más, pero bueno, eso sería lo esperado porque tienen su efecto anabólico en aquellos pacientes tratados con teriparatida. No se ha hecho todavía un estudio a día de hoy con romosozumab, que como os comenté es un inhibidor de la esclerostina y lo que permite es un incremento muy considerable de masa ósea y eso todavía no está descrito. Sin embargo, en la otra parte de la tabla que os acabo de comentar en cuanto a qué efecto tiene la menopausia, los glucocorticoides o los inhibidores de la aromatasa sobre la densidad mineral ósea, sí que se podemos ver tanto con cambios en la DMO como en el TBS que hay un efecto deleterio sobre la masa ósea. Es decir, hay una disminución de masa ósea y por lo tanto disminución de resistencia y por consiguiente mayor riesgo de fractura. En resumen, el TBS, que es el Trabecular Bone Score, utiliza imágenes obtenidas directamente de las exploraciones DEXA, que se consideran el patrón oro a día de hoy para valorar fragilidad ósea. El 50% de las fracturas, a pesar de todo, realizadas con las lecturas de DMO, se producen en zona de normalidad o osteopenia, y el TBS ha demostrado que permite su reclasificación. Esta técnica está ampliamente reconocida en las principales guías de osteoporosis, un poco en base a todos los estudios que se han publicado hasta ahora, pero sobre todo de este estudio de Manitoba, como os comentaba. Es una herramienta muy útil para discriminar riesgo de fractura en estos grupos de pacientes de alto riesgo, como son diabetes mellitus, la hiperparatiroidismo primario y la osteoporosis inducida por corticoides. También es útil para discriminar pacientes que tienen artrosis lumbar y, sobre todo, comentaros que es mucho más sensible el uso combinado de densitometría junto con TBS, que para eso nos ofrecen este mismo resultado en la hoja que obtenemos de la DEXA que nos realizan en nuestro centro de referencia y permite una clasificación de osteoporosis más afinada que no utilizando una técnica o la otra por separada. Y por último, es una herramienta también que nos ayuda en la monitorización de los pacientes. Es útil para ver los cambios que se producen gracias al tratamiento que le instauramos y, por lo tanto, se puede decir que hay una sensibilidad al cambio de los tratamientos preventivos de fractura. Y esto era todo lo que os quería comentar en relación al TBS. Si tenéis alguna pregunta, yo creo que tenemos tiempo para comentarla. ¿Tenéis alguna pregunta?
deja todo muy claro. Sí. Bueno, que sepáis que hemos grabado la sesión y que haremos lo mismo que con la anterior. La colgaremos en la intranet y os mandaremos también la presentación. Sobre todo para aquellos compañeros que no hayan podido conectarse. ¿Cómo obtener el valor de la TBS? El valor del TBS ya sale reflejado en la densitometría, es decir, en el informe que nos aparece la densitometría. Si veis abajo digamos, en el tercio inferior de la página, por un lado tenéis el gráfico que os he enseñado de colores, o sea, la tabla de colores que tiene en cuenta los valores de densitometría y de TDS, y después abajo a la derecha hay otra tabla con valores numéricos en el que pone DMO ajustado a TBS, que sale es justo la columna más a la derecha. Entonces nos describen el valor de columna lumbar, el de cuello femoral y el de cadera total. Entonces debemos tener en cuenta principalmente el de columna lumbar y cadera femoral para tomar una decisión terapéutica. Y recordar un poco en base a los algoritmos terapéuticos que nos recomiendan de la SEIOM, pues en función del valor que tenga el paciente y de si ha presentado fracturas previas o no, pues ahí es cuando tienes que tomar la decisión terapéutica de si poner principalmente o antirresortivos o tratamiento anabólico. Tú no tienes que hacer un cálculo del TBS, ya te lo da la máquina. Si veis esta, a ver, comparte. Esta es una de las imágenes que podéis ver en la parte inferior del informe de la densitometría ósea. ¿Veis? Cuando abréis el IMPACS, salen 3 hojitas. La primera y la tercera corresponden a la lectura de densitometría clásica. Y la del medio tenemos la gráfica de lo que es la absorciometría de rayos X, que es cuando vemos la columna con las diferentes tonalidades de rojos y amarillos, y abajo tenemos a la izquierda esta tabla y a la derecha la tabla con valores numéricos. Y ahí es donde salen los valores ajustados de DMO ajustados al TBS. Y esos son los valores que hay que tener en cuenta, porque son más afinados, se acercan más a lo que sería la realidad. No sé si me he explicado. Gracias, vale. ¿Más preguntas? Sí que es verdad que es otra de las cosas que alguna interconsulta me he encontrado es podemos comparar los valores que hay de DMO ajustado a TBS con los valores que teníamos hasta ahora, porque yo creo que esta técnica empezaría sobre septiembre del año pasado, entonces no, porque son mediciones diferentes. Si quisierais comparar evolución del paciente, habría que irse a los valores de DMO estándar para comparar con densitometrías previas. Sin embargo, si tienes pacientes, digamos, naif, que no tienes una densitometría previa para compararlo, pues es coger de referencias la DMO ajustada a TBS, que es más acertada porque clasifica mejor al paciente. Bueno, si no tenéis más preguntas, bueno, me las podéis hacer llegar igualmente por interconsultas, dudas y aclaraciones. Y bueno, pues eso es lo que comentaba Pilar, que esto lo colgamos en la intranet y también os dejaré disponible la presentación por si tenéis dudas. Muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra atención. Bueno, un abrazo para todos. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego.